Lo despido llegó como un disparo en la sien. A las 9:03 de la mañana. Mi jefe me miró a los ojos y dijo: estás fuera, Javier. No hay vuelta atrás. Mi esposa, que lo sabía todo desde la noche anterior, me abrazó esa misma tarde, fingiendo sorpresa, pero sus lágrimas eran tan falsas como su orgasmo la semana pasada con mi socio. Y en ese instante, juré que no mataría con balas, sino con veneno lento. Su ruina sería mi resurrección, y el precio lo pagarían todos. El sol de Madrid entraba a raudales por las persianas de mi oficina en el barrio de Salamanca, tiñendo de oro falso los diplomas que colgaban en la pared. Era un martes de septiembre, el aire cargado de ese calor pegajoso que precede al otoño. Y yo, Javier Ruiz, de 38 años, me sentía invencible. Gerente de desarrollo en una firma de consultoría inmobiliaria, con un sueldo que rozaba los 100.000 euros al año, una casa en La Moraleja y una mujer que aún me hacía creer en el amor eterno. O eso pensaba. A las 9 en punto, como cada mañana, entré en la sala de juntas con mi café en la mano, el traje planchado y una sonrisa que ocultaba las ojeras de una noche en vela. La junta directiva estaba reunida: mi jefe, don Emilio Vargas, un tiburón de 60 años con corbata de seda y ego inflado; mi socio, Carlos Mendoza, el tipo con el que había empezado todo esto 10 años atrás en un garaje mugriento de Usera; y un par de contables que siempre parecían oler a derrota. Buenos días, equipo, dije, sentándome al frente. Emilio carraspeó. Un sonido que me erizó la piel, como el roce de una navaja contra la barba. Javier, empezó, sin preámbulos, hemos revisado los números. El proyecto de los pisos en Chamberí ha sido un desastre. Pérdidas de 2 millones. Y todo apunta a irregularidades en tu gestión. Sus palabras cayeron como plomo. Irregularidades. Yo, el que había negociado con bancos, seducido a inversores y cerrado tratos imposibles. Miré a Carlos, esperando su apoyo, ese guiño cómplice de siempre. Pero él apartó la vista, fingiendo interés en un informe. No puede ser, murmuré, el café volviéndose ácido en mi garganta. Los informes que firmé eran limpios. Carlos, tú los viste. Emilio se inclinó hacia adelante, sus ojos como pozos negros. A las 9:03 exactas. Javier, tu contrato termina. Seguridad te acompañará a la salida. No hay apelación. El reloj de pared marcó el segundo con un tic-tac ensordecedor. Me levanté, las piernas de gelatina, y salí de allí con una caja bajo el brazo, fotos de equipo, un portapapeles y el eco de risas ahogadas detrás de mí. En el ascensor, solo, me miré en el espejo, un hombre roto, con la corbata torcida y el alma hecha trizas. Llegué a casa a las 10. El tráfico de la Castellana, un borrón de claxones y prisas ajenas. La Moraleja era un barrio de ensueño para los que lo podían pagar: chalés con piscinas, jardines impecables y vecinos que te saludan con sonrisas de plástico. Mi mujer, Elena, era la reina de ese mundo. Alta, morena, con ojos verdes que prometían paraísos y una risa que desarmaba comisiones municipales. Nos conocimos en la universidad, en una fiesta de la Complutense, donde ella estudiaba Derecho y yo Arquitectura. Eres el tipo que construye sueños, me dijo entonces, y yo creí que era verdad. Ella estaba en la cocina cuando entré, removiendo una paella que olía a azafrán y traición. ¿Qué ha pasado, amor? Llamé a la oficina y me dijeron que... Su voz se quebró, pero yo vi el cálculo en sus ojos, el leve temblor de sus labios pintados. La abracé, hundiendo la cara en su cuello, inhalando su perfume de vainilla. Me han despedido, Elena. Todo se ha ido a la mierda. Ella sollozó, lágrimas calientes en mi hombro. Dios, Javier, ¿y ahora qué? Los niños,
La hipoteca. Los niños, nuestros gemelos. Mateo y Lucía. De 8 años. Jugando en el jardín con su niñera filipina. Inocentes. Ajenos al abismo que se abría bajo nuestros pies. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, mi teléfono vibró. Un mensaje de Carlos: lo siento, hermano. Fue inevitable. Hablemos mañana. Inevitable. La palabra me quemó. Me excusé. Subí al estudio y abrí mi portátil. Accedí al servidor de la empresa, todavía tenía credenciales. Un descuido que pagaría caro después, y busqué los archivos del proyecto Chambery. Allí estaba: transferencias fantasma, facturas infladas, mi firma falsificada en documentos que yo nunca había visto. Alguien había manipulado todo. Y el rastro llevaba directo a Carlos. No a mí. A él. El odio brotó como bilis. Me imaginé su cara, esa sonrisa de niño bueno que ocultaba un lobo. Habíamos sido como hermanos, noches de copas en Malasaña, sueños de grandeza compartidos en humo de cigarrillos. ¿Por qué? Dinero. Siempre el dinero. Pero había más. Elena. Recordé las miradas fugaces en las cenas de empresa. Sus risas compartidas que duraban un segundo de más. ¿Cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Años? A las 11. Elena entró en el estudio, envuelta en su bata de seda. Javier, no te torchas. Mañana buscaremos soluciones. Se acercó, sus manos en mis hombros, masajeando con esa ternura fingida. La besé, probando sus labios, buscando la verdad en su aliento. Te quiero, murmuró. Y yo creí odiarla ya. Pero no, el odio era para Carlos. Por ahora. Los días siguientes fueron un torbellino de humillación. Entrevistas de trabajo que terminaban en lo sentimos. Pero. Llamadas de acreedores, el banco amenazando con embargar la casa. La escuela privada de los niños exigiendo pagos atrasados. Elena se volvió mi ancla. O eso parecía: venderemos el coche. Amor. Sobreviviremos. Pero yo veía las facturas de su tarjeta de crédito, joyas, cenas en restaurantes de estrella Michelin, mientras yo contaba monedas. Una semana después, a las 9:17 de la mañana, exactamente 14 minutos después de que mi nuevo despertador sonara con la alarma de un perdedor, recibí la llamada que lo cambió todo. Era mi primo Raúl, el poli de la UIP, el que siempre olía a cerveza y lealtad. Javier, ¿qué coño ha pasado? He oído rumores. ¿Quieres que investigue? Su voz ronca, con ese acento andaluz que arrastraba las eses como cadenas. Dudé. ¿Denunciar a Carlos? ¿Arrastrar el nombre de la familia por los tribunales? No. No, Raúl. Esto lo arreglo yo. A mi manera. Esa noche, en el sótano de la casa, saqué la caja de herramientas, mi viejo equipo de arquitectura, planos y un portátil con software de hacking básico que había aprendido en la uni por diversión. Busqué en la dark web un mundo sórdido de foros en ruso y criptomonedas y contraté a un especialista anónimo por 500 euros. Necesito correos, fotos, todo sobre Carlos Mendoza y mi mujer. El tipo respondió en 2 días, un zip con infiernos digitales. Fotos de Elena y Carlos en un hotel de Toledo. Mensajes de WhatsApp donde planeaban mi caída: él es un lastre. Amor. Con su salida. Seremos ricos. El mundo se volvió rojo. Lágrimas de rabia. No de pena. Juré entonces, no la justicia ciega de los jueces. Mi venganza sería personal. Un veneno que corriera por sus venas hasta pudrirlos desde dentro. Empecé con lo pequeño, un email anónimo a la junta de la empresa, con pruebas de las transferencias de Carlos. Tu socio es el ladrón, decía. Pero no pararía ahí. La ruina financiera era solo el aperitivo. Quería su alma. Las semanas se convirtieron en un laberinto de sombras, donde cada esquina ocultaba una daga.
Madrid, esa bestia de hormigón y neón. Parecía burlarse de mí, los rascacielos de AZSA erguidos como dedos acusadores. El bullicio de Gran Vía, un recordatorio de vidas que seguían sin mí. Me mudé temporalmente a un piso de alquiler en Carabanchel. Un agujero con paredes agrietadas y vecinos que gritaban flamenco a medianoche. Elena se quedó en La Moraleja con los niños por estabilidad. Dijo. Pero yo sabía que era por comodidad, para seguir su romance sin testigos. Raúl vino a verme una noche, trayendo una botella de Ribera del Duero y noticias. He hablado con un contacto en asuntos internos. Carlos está limpio en la superficie, pero huele a podrido. Seguro que no quieres meter a la pasma. Sacudí la cabeza, sirviendo el vino en vasos sucios. Esto es personal, primo. Si la ley interviene, se diluye el sabor. Él rió, pero sus ojos eran serios, como los de un hombre que ha visto demasiados cadáveres en las cunetas de la A4. Cuidado, Javier. La venganza es un fuego que quema al que lo enciende. Hablamos hasta el alba de nuestra infancia en Sevilla, de cómo yo había escapado al norte persiguiendo sueños, mientras él se quedaba con el uniforme y las medallas. Raúl era mi contrapeso, el tipo recto en un mundo torcido, pero también el que me recordaba que la sangre no se lava con tinta. Si vas por Elena, piénsalo 2 veces. Los niños. Los niños. Mateo con su pasión por el fútbol. Lucía con sus dibujos de princesas. ¿Cómo explicarles que su madre era una víbora? No lo haría. Aún no. Mi primer golpe fue sutil, como el veneno de una serpiente cornuda. Usé el software del jeque para acceder al email de Carlos. Nada ilegal del todo, solo un phishing casero. Un enlace disfrazado de factura de la empresa. Cuando mordió el anzuelo, descargué todo, contratos secretos, transferencias a cuentas offshore en las Islas Caimán, y lo peor, un testamento donde nombraba a Elena como beneficiaria de su fondo de emergencia. Habían planeado matarme metafóricamente. Pero, ¿y si Lolita le acechaba? Envié copias anónimas a la prensa amarilla, El Mundo, ABC. Incluso un blog de cotilleos en La Razón. Escándalo en el sector inmobiliario, socio roba millones y se acuesta con la mujer de su amigo. No firmé, pero incluí fotos borrosas del hotel. Al día siguiente, el teléfono de Carlos explotó. Llamadas de periodistas, inversores furiosos. Lo vi en las noticias de la tele, en un bar cutre de Lavapiés, su cara pálida, balbuceando excusas. Es un montaje. Mi familia está destrozada. Elena me llamó esa tarde, histérica. Javier, ¿qué has hecho? La policía ha registrado la casa. Dicen que hay irregularidades fiscales. Fingí sorpresa. Mi voz ronca por el humo de los cigarrillos. No sé de qué hablas, amor. ¿Estás bien? Su llanto era real esta vez. O eso creí. Vuelve a casa. Por favor. Los niños te necesitan. Colgué, el corazón latiéndome como un tambor de guerra. ¿Hambre de justicia o sed de destrucción? No distinguía ya. Pero el plan era más grande. Contacté a un viejo amigo, Miguel, el abogado de la familia. Un tipo con gafas gruesas y un sentido del honor tan antiguo como el Quijote. Lo encontré en su despacho de la calle Alcalá, rodeado de tomos de derecho civil y un retrato de su difunta esposa. Miguel, necesito consejo. No legal, sino moral. Le conté todo, omitiendo los detalles sucios. Él escuchó, fumando un puro cubano que llenaba la habitación de humo espeso. La traición es el pecado de Caín, Javier. Pero la venganza. Eso es Lucifer disfrazado de ángel. ¿Quieres destruirlos o salvarte a ti? Sus palabras me pincharon como espinas. Miguel era el intermediario perfecto, neutral, sabio, el que podía inclinar la balanza sin mancharse las manos. Ayúdame a divorciarme limpio.
Custodia compartida. Al menos. Él asintió. Pero vi la duda en sus ojos. Y si descubro más. Me lo dirás. Prometí. Mentira. Mientras tanto, la ruina se extendía como una plaga. Carlos perdió clientes. Su piso en Chamartín embargado. Elena vendió el BMW para pagar deudas. Y las noches en La Moraleja se llenaron de silencios rotos por discusiones. Yo visitaba a los niños los fines de semana. Partidos de Mateo en el campo de hierba sintética. Tardes de helado con Lucía en el retiro. Papá, ¿por qué mamá llora tanto? Preguntó ella una vez, sus ojos grandes como platos. Porque los adultos somos tontos, princesa. Pero tú no lo seas nunca. El odio crecía, alimentado por insomnio y whisky barato. Soñaba con escenas bíblicas, David y Goliat. Pero yo era el gigante caído, afilando piedras en la oscuridad. Un mes después del despido, organicé el siguiente paso. Reuní pruebas, grabaciones de llamadas entre Carlos y Elena, descargadas del cloud de su teléfono, otro favor del jeque. 500 euros más. En una, él decía, con Javier fuera. Nos casamos. La casa es nuestra. Ella reía, paciencia. Amor. Primero, el dinero. Las envié a la familia de Elena, sus padres en Toledo, conservadores hasta la médula, que veían en mí al yerno perfecto. El escándalo estalló en una comida familiar que yo no asistí. Pero Raúl me lo contó, gritos, portazos, su madre desmayada. Elena me llamó borracha, maldito seas. Javier, ¿fuiste tú? Nos has destruido. Yo no, cariño. Fue el destino, respondí, y colgué con una sonrisa que sabía a sangre. Pero el clímax se acercaba, y con él, el primer atisbo de duda. Miguel me citó en un café de la Plaza Mayor, bajo los arcos renacentistas donde el sol jugaba con las sombras. He revisado los papeles del divorcio. Hay algo raro. Carlos transfirió activos a nombre de Elena antes del despido. Podrías demandarlos por fraude conyugal. Sus palabras eran un bálsamo, pero también una trampa. Y si lo hago público, destruirlos del todo. Él negó con la cabeza. La ley es ciega, pero la conciencia ve. Piensa en los niños. Salí de allí con el estómago revuelto. La venganza era un río, y yo me ahogaba en él. Esa noche, en mi piso de Carabanchel, abrí una botella de ginebra y escribí una carta, no a Elena, sino a Carlos. Sé todo. Reúnete conmigo en el templo de Deboda al atardecer. Solo tú y yo. La envié por correo ordinario, sin remitente. Era hora de mirarlo a los ojos, de oler su miedo. El atardecer teñía el Nilo falso de oro cuando llegó. Carlos, demacrado, con barba de 3 días y ojos hundidos. Javier, por Dios, fue un error. Elena y yo. Nos dejamos llevar. Pero el dinero, eso fue pánico. La crisis inmobiliaria. Lo interrumpí con una risa seca. Pánico. Claro. Como el pánico que sentí cuando me quitasteis todo. Sacó un sobre 50.000. Para empezar. Para que pares. Lo tiré al suelo. Las billetes revoloteando como hojas muertas. No quiero tu limosna. Quiero tu confesión. Hablamos durante horas. El sol hundiéndose tras la sierra. Admitió todo, el fraude para salvar la empresa. Pero también el hacer. Impulsado por la pasión. Ella te odiaba, Javier. Decía que eras un perdedor disfrazado de rey. Cada palabra era un latigazo. Pero en su voz, oí algo más, miedo genuino. No solo por él, sino por ella. ¿Y los niños? ¿Pensasteis en ellos? Bajó la cabeza. No. Solo en nosotros. Me fui de allí con una promesa, esto no acaba aquí. Pero en el metro de vuelta, el peso de sus palabras me aplastó. ¿Era yo el monstruo ahora? No.
Aún no. La verdadera tormenta vendría. El invierno llegó a Madrid como un ladrón, con vientos helados que azotaban las avenidas y nieblas que devoraban las luces de Navidad. Las luces de la Puerta del Sol parpadeaban como promesas rotas, y yo me movía entre ellas como un fantasma, planeando el siguiente corte. El divorcio avanzaba, Miguel había negociado una custodia compartida, pero Elena exigía la casa, alegando estabilidad emocional. Estabilidad. La misma que ella había dinamitado con sus mentiras. Los niños notaban el quiebre. Mateo se volvió callado. Sus goles en el fútbol único de rabia contenida, Lucía dibujaba familias rotas, con figuras de palos separadas por un abismo negro. «Papá, ¿te vas para siempre?», me preguntó una tarde en el Parque del Oeste, sus manitas frías en las mías. «No, mi amor. Solo. Cambiando de casa». Mentiras piadosas, pero cada una me costaba un trozo de alma. Raúl me advirtió de nuevo, en una taberna de la Latina, entre platos de callos y jarras de caña. «Estás jugando con fuego, Javier. Carlos ha contratado guardaespaldas. Y Elena ha pedido una orden de alejamiento parcial. Dice que la amenazas. Rey, amargo. Amenazas. Solo palabras. Pero él vio la oscuridad en mis ojos. Escucha, primo, la venganza no cura. Yo lo vi en mi unidad, en tipos que volvieron de misiones con balas en el cuerpo y odio en el corazón. Acaba con esto. No lo hice. En cambio, profundicé. El hacker, ahora un aliado virtual llamado Sombra, me dio acceso a las cuentas bancarias de Carlos. Transferencias a un terapeuta, depresión, ansiedad. Bien. Sufría. Pero no era suficiente. Organicé un regalo, un paquete anónimo a su nueva oficina en Alonso Martínez, con fotos ampliadas de la feria y una nota. Tu secreto sale a la luz el lunes. Renuncia o todos lo sabrán. Incluí detalles, nombres de inversores clave, pruebas de lavado. El lunes, El País publicó un artículo, ex socio implicado en escándalo inmobiliario, dimite amid alegaciones de infidelidad. No mi obra directa, pero el pánico lo había empujado a confesar a medias. Carlos llamó para. Javier, te lo suplico. He perdido todo. Su voz quebrada, un eco de la mía meses atrás. Bienvenido al club, respondí, y colgué. Elena irrumpió en mi vida entonces, no con súplicas, sino con furia. Vino al piso de Carabanchel una noche de lluvia, empapada, los ojos rojos de insomnio. Eres un hijo de puta. ¿Sabes lo que has hecho? Mis padres me han desheredado. Los niños. Dios, los niños te odian ahora. La dejé entrar. El olor a perfume rancio mezclándose con el moho de las paredes. Se sentó en el sofá raído, temblando. Dime qué quieres. Dinero. ¿La casa? Tómala. La miré. Esa mujer que había amado con la ferocidad de un toro en la plaza de las ventas. Sus curvas suaves, ahora tensas por el estrés, sus labios, que una vez besé bajo la lluvia en la Gran Vía. ¿Por qué? ¿Elena? ¿Por qué él? Lágrimas reales esta vez, surcando su maquillaje corrido. Porque tú. Te fuiste hace años. Siempre trabajando, siempre ausente. Carlos me veía. Me hacía sentir viva. Palabras como cuchillos. ¿Era verdad? ¿Había fallado yo primero? Hablamos hasta el amanecer. Un purgatorio de confesiones. Admitió el affair, empezó en una convención en Barcelona. Un beso robado en la barra del Hotel W. No quería herirte. Pero el dinero. Nos cegó. Yo callé mi rol en el fraude, el que había ignorado señales por ambición. Miguel me había dicho, el matrimonio es un espejo, Javier. Refleja tus fallos. Tal vez. Pero el odio no cedía. Al día siguiente, contacté a un detective privado.
Un ex militar de nombre Toro, con cicatrices en las manos y un olfato para la suciedad. Sigue a Carlos. Quiero saber cada paso. Por 1000 euros. Toro me dio un informe. Carlos en terapia. Bebiendo solo en bares de Malasaña. Y visitas a un abogado. Contra mí, no. Contra Emilio, el jefe. Twist menor. Carlos planeaba delatar al viejo para salvarse. Lo usé. Anónimamente. Filtré el informe a Emilio. Tu pupilo te traiciona. La junta estalló. Carlos despedido de verdad. Ahora sin re. Elena me llamó histérica. Ha intentado suicidarse. Contento. Mi corazón se detuvo. ¿Suicidio? Corrí al hospital Gregorio Marañón. El olor a desinfectante, un puñetazo. Él en la UCI. Pálido. Tubos en los brazos. Elena a su lado. Sosteniendo su mano. Nuestros ojos se cruzaron, odio puro en los suyos. Culpa en los míos. ¿Por qué no pares? Susurró ella. ¿Porque empezois vosotros? Respondí. Y salí. El pasillo, un túnel de eco. Miguel me encontró en el retiro, alimentando patos con pan duro. Esto ha ido demasiado lejos. Renuncia al divorcio agresivo. Firma y vete. Su voz era paternal, pero firme. Eres mejor que esto, Javier. Dudé. ¿Lo era? Esa noche. Soñé con los niños, Lucía ahogándose en un río negro. Mateo llamándome desde la orilla. Desperté sudando. El teléfono vibrando. Raúl. Emergencia. Elena ha desaparecido. Los niños solos en casa. El pánico me invadió. Corrí a la moraleja. La puerta entreabierta. Lucía llorando en el suelo. Mamá se fue con el tío malo. Dijo que volvía pronto. El tío malo. Carlos. Habían huido. Con mi plan en marcha, pero sin control. La desaparición de Elena fue un terremoto que resquebrajó lo poco que quedaba de mi cordura. La policía, Raúl al frente, registró la casa, maletas vacías, un pasaporte faltante y una nota garabateada. Necesitamos tiempo. No nos busques. Tiempo. Como si el tiempo borrara traiciones. Los niños se quedaron conmigo provisionalmente. Sus pequeñas maletas en mi piso de Carabanchel, un recordatorio punzante de la caída. Mateo no hablaba. Lucía se aferraba a mis piernas como a un salvavidas. Raúl organizó la búsqueda, alertas en fronteras. Interpol si salían del país. Se rumorea que Carlos tiene un contacto en Portugal. Un inversor portugués con yate. Portugal. El escape perfecto, playas de Algarve. Anonimato en Lisboa. Yo, mientras, jugaba al padre perfecto, cenas de nuggets y cuentos antes de dormir. Pero por las noches, el insomnio me devoraba. ¿Dónde estaban? ¿Seguros? ¿O huyendo de mí? El monstruo que había invocado. Miguel se involucró más, cruzando la línea de neutralidad. He congelado las cuentas de Elena por orden judicial. Fraude conyugal probado. Pero Javier, esto no es venganza, es guerra. Guerra. Sí. Y yo era el general sin ejército. Toro, el detective, rastreó un rastro, una transacción en un cajero de Badajoz, cerca de la frontera. Su dirigen al sur. Rápido. Conduje toda la noche. El Peugeot viejo rugiendo por la 5. Lluvia azotando el parabrisas como lágrimas divinas. Llegué a un motel cutre en la Extremadura profunda. Neón parpadeante anunciando habitaciones libres. Toro me había dado la matrícula, un Seat León robado. Pregunté al recepcionista. Un tipo con dientes negros y acento extremeño. Sí, una pareja. Él nervioso, ella callada. Pagaron en cash. Irrumpí en la habitación 7. La puerta cedió con un hombro. Elena gritó. Carlos se levantó de la cama en baxes, pálido como un cadáver. Javier, ¿qué coño? Lo derribé de un puñetazo. El sabor metálico de la sangre en mi boca.
Elena se interpuso por los niños. Los niños. El escudo invencible. Nos sentamos en esa habitación húmeda. El olor a moho y desesperación. Carlos sangraba de la nariz. Elena con los brazos alrededor de las rodillas. Queríamos empezar de cero, dijo él. Sin ti, sin la empresa. Solo. Nosotros. Reí. Un sonido roto. ¿Y mi cero? ¿El mío dónde queda? Elena lloró. Te amé, Javier. Al principio. Pero te perdiste en el trabajo. Carlos era. Escape. Escape. Como si mi dedicación fuera una cárcel. Hablamos horas. Un juicio improvisado. Admitieron más, no solo el affair, sino un plan para envenenarme financieramente, usando deudas falsas para forzar mi salida. Emilio estaba en ello, confesó Carlos. Nos usó como peones. Emilio. El jefe. El verdadero titiritero. Twist que me dejó helado, yo había sido el chivo expiatorio desde el principio. Los dejé allí, atados con cables del teléfono, llamando a Raúl para que los recogiera. No huyáis más, les dije. La justicia viene. De vuelta en Madrid, el peso me aplastó. Venganza cumplida. No. Solo un eslabón. Emilio me citó entonces, en su ático de la Castellana, vistas panorámicas de una ciudad que me había masticado. Javier, chico, siéntate. Todo fue un malentendido. Su sonrisa era de tiburón. Pero yo tenía pruebas, correos de toro, confesiones grabadas en el motel. Malentendido. Como robarme la vida. Lo confronté, voz temblorosa pero firme. Renuncia. O lo publico todo. Dudó, pero cedió. Una semana después, la firma colapsó, Emilio arrestado por evasión fiscal. Carlos y Elena testigos cooperantes a cambio de inmunidad parcial. Yo recuperé algo, indemnización. La casa. Pero los niños. El trauma los marcó. Terapias semanales. Noches de pesadillas. El clímax se gestó en la sala del juzgado de la Plaza de Castilla. Un templo de mármol frío donde las verdades salen a flote como cadáveres. Elena testificó primero, Javier era un buen hombre. Pero el estrés nos rompió. Sus ojos suplicaban perdón. Carlos siguió, fui débil. Lo lamento. Emilio, esposado, me miró con odio puro, tú lo empezaste. Ruiz. Ambicioso bastardo. Mi turno. Subí al estrado, el corazón martilleando. No busco piedad. Solo justicia. Pero en ese momento, el twist golpeó como un rayo, Miguel, mi confidente. Se levantó. Objeción. Señoría. Tengo pruebas de que el señor Ruiz manipuló evidencias. Que el mundo se inclinó. Miguel, con documentos en mano, mis pagos al jeque, los emails anónimos. Él orquestó parte del escándalo para su beneficio. Traición doble. Miguel, el sabio, había jugado a dos bandas, asesor mío, pero leal a Emilio por deudas antiguas. Lo siento, Javier. La familia primero, murmuró después. El juez ordenó investigación. Yo, de acusado a sospechoso. Salí del juzgado en libertad condicional. El sol de primavera burlón. La venganza se había vuelto contra mí, cargos por ciberacoso. Posible cárcel. Elena ganó custodia temporal. Carlos un trato dulce. Y yo, solo con los niños, los fines de semana, rumiando el sabor amargo de la hiel. Pero no acababa. En la sombra, planeaba el contraataque. Raúl me ofreció asilo, ven a Sevilla. Empieza de nuevo. Tentador. Pero Madrid era mi herida abierta. La investigación me convirtió en un paria, un lobo acorralado en las calles de un Madrid que ya no reconocía. Los vecinos de Carabanchel murmuraban a mi paso. Los antiguos colegas me bloqueaban en LinkedIn. Y los niños, Dios,
Los niños me miraban con ojos que ya no confiaban. «Papá, ¿vas a la cárcel?», preguntó Mateo en una visita al zoo, frente a los monos que se lanzaban heces. «No, campeón. Solo un mal sueño». «Mentiras. Siempre mentiras». Raúl me sacó de allí una noche, conduciendo hasta Sevilla bajo una luna gibosa que iluminaba la A4 como un camino al infierno. «Quédate en mi casa. La UIP te vigila, pero yo te cubro». Su piso en Triana era un caos de uniformes y recuerdos, fotos de su unidad en Bosnia, una medalla oxidada en la repisa. Bebimos fino hasta el alba, él contando historias de redadas en el polígono sur, yo vomitando mi alma. Fui ciego, Raúl. Miguel. ¿Cómo no lo vi? Él suspiró, el humo de su ducados llenando la habitación. La traición es como el flamenco, bella hasta que te clava el puñal. Pero tú, Javier, has ido demasiado lejos. Para, por los críos. Para. La palabra resonaba, pero mi mente bullía. Desde Sevilla. Contacté a Sombra, encuentra trapos sucios de Miguel. Todo. 1000 euros más. Y llegó el filón, deudas de juego. Sobornos menores en casos de la familia Ruiz, nuestra familia. Miguel no era santo, era un hipócrita con garras. Mientras, Elena prosperaba. Volvió a Toledo con sus padres. Perdón comprada con lágrimas y promesas. Carlos, libre, abrió una consultoría pequeña en Usera, el barrio donde empezamos. Ironía cruel. Recibí una carta suya, perdóname. Fue el miedo. La quemé en el Guadalquivir, las cenizas flotando como almas perdidas. El contraataque empezó sutil. Anónimamente, filtré las deudas de Miguel a la prensa legal, abogado de élite implicado en amaños. Su reputación se desmoronó, clientes huyendo. La orden de abogados investigando. Me llamó. Voz temblorosa, Javier. ¿Eres tú? Por Dios. Somos familia. Familia. La palabra me dio náuseas. Familia es lo que traicionaste. Miguel. Ahora paga. Emilio. Desde la cárcel de Soto del Real. Orquestaba desde dentro. Su abogado el otro pez gordo me demandó por difamación. Audiencia en Madrid, yo volando de Sevilla. Testificando bajo juramento. No tengo nada que ver. Mentí, el sudor corroyéndome la camisa. Pero el juez vio las grietas, señor Ruiz. Su rencor es evidente. Cautela. El clímax se cocinó en una noche de tormenta. Relámpagos iluminando Triana como flechas de juicio final. Raúl irrumpió en el piso, Javier. La pasma ha registrado tu portátil. Sombra te vendió. Pruebas de hacking. Vendido. El twist definitivo, mi aliado virtual trabajaba para Emilio. Un señuelo desde el principio. Corrí a la estación. Tren nocturno a Madrid. El corazón en la garganta. Llegué al amanecer. Directo al juzgado. No a rendirme, sino a confesar. Sí, manipulé. Pero ellos empezaron. El fiscal. Un tipo con bigote gris. Me miró con piedad. Señor Ruiz, la venganza no excusa el crimen. Elena estaba allí, en la sala, con los niños. Sus ojos, no odio, sino tristeza. Javier, acaba con esto. Pero no podía. Esa noche, solo en una celda provisional, planeé el golpe final. Usé un teléfono contrabandeado, favor de un guardia amigo de Raúl, para llamar a Toro, encuentra a Sombra. Acaba con él. No matarlo. No. Exponerlo, su IP real. Un piso en Vallecas. La policía lo detuvo esa misma semana, red de jeques al servicio de corporaciones corruptas. Emilio cayó más hondo, cadena perpetua por conspiración. Miguel se suicidó 3 días después. Una sobredosis en su despacho de Alcalá. Nota, perdón a todos. Su muerte fue un terremoto, la familia Ruiz fracturada.
primos llamándome asesino. Raúl cortó lazos, estás solo ahora. Javier. No me busques. Liberado bajo fianza. Volví a los niños. Elena cedió, quédate con ellos. Yo. No puedo más. Custodia total. ¿Pero a qué precio? La casa en La Moraleja vendida. Mudados a un piso modesto en Usera al Irónico. El barrio de mis sueños rotos. El odio se enfrió, dejando cenizas. Soñaba con Miguel, su rostro sereno. Acusador. ¿Héroe o villano? Todos éramos grises. 6 meses después. Madrid era un lienzo borrado. Yo. Un arquitecto freelance en un estudio diminuto de Lavapiés. Dibujando planos para clientes menores mientras los niños crecían en la sombra de mis errores. Mateo se unió a un equipo de fútbol local. Lucía pintaba murales en la escuela con colores que ya no eran negros. Elena se mudó a Barcelona. Un trabajo en una firma de derecho. Cartas esporádicas, cuídalos bien. Por nosotros. Nosotros. Un eco vacío. Carlos reapareció en una feria inmobiliaria. Demacrado pero vivo. Javier, dijo, extendiendo la mano en el stand. La estreché. El pulso de un superviviente. No más mentiras, murmuró. Hablamos su terapia, su arrepentimiento genuino. Perdí todo por un capricho. Tú. Me salvaste al exponerme. Salvado. La palabra me erizó. ¿Lo había hecho? Raúl volvió, en una visita sorpresa, trayendo jamón de jabugo y perdón. Eres familia. Idiota. Pero aprende, la venganza es un círculo. Rompe el tuyo. Bebimos en una terraza de Triana Arno, en Madrid, en la Plaza Mayor, reconciliados bajo las estrellas. El final no fue explosivo, sino un susurro. Emilio murió en prisión de un infarto. Su imperio polvo. Miguel, en mis recuerdos. Un recordatorio, nadie es intocable. Yo reconstruí un nuevo amor. Tímido. Una maestra de Lucía que veía más allá de las cicatrices. La vida no es planos perfectos. Me dijo una noche, enredados en sábanas. Es lo que construyes con las ruinas. Los niños sanaron primero. Mateo marcó un gol decisivo en un torneo, dedicándomelo con un abrazo que olía a sudor y victoria. Lucía expuso sus dibujos, familias unidas por puentes. No abismos. Papá, ¿estás feliz ahora? Preguntó. Sí, princesa. Aprendiendo a serlo. Mirando atrás. Desde esa ventana de lavapiés con vistas a un Madrid renovado. Entendí, la venganza fue imparable. Pero el perdón, más lento, era el verdadero clímax. A las 9:03. Despedido. A las 9:17. Necesitado. Y mi respuesta, al final, no destruyó, reconstruyó. Con grietas visibles pero fuertes. No hay finales felices en la vida real, solo pausas. Y en esa pausa, encontré paz. O algo parecido.